los problemas, los 3 problemitas que yo les había dado el día viernes. Entonces, antes de solucionarlos, vamos a tomar un poco de la teoría, la primera ley que ya habíamos visto, solo de un recordatorio muy rapidito, y vamos a ver la segunda y tercera ley de Mendel. Entonces, la primera ley de Mendel dice que el cruce de dos razas puras, si se recuerdan, hablamos de dos razas puras, que son los homocigotos, da descendencia híbrida uniforme, tanto fenotípica como genotípicamente. Es decir, que toda su descendencia va a ser heterocigotos, toda su descendencia va a ser igual, todos heterocigotos, y genotípicamente todos van a tener la expresión del alelo dominante. Muy bien. Entonces ahora me voy a esta otra ley. Permítanme un momento. Muy bien. Entonces empezamos con la segunda ley de Mendel. Entonces dice la segunda ley o ley de la segregación. Dice que al cruzar entre sí los híbridos obtenidos en la primera generación, los caracteres se separan y se reparten en los distintos gametos, apareciendo varios fenotipos de su descendencia. Entonces, la segunda ley es la ley de la segregación, donde cada uno de estos alelos se separa. Como estamos hablando de que viene de la F1 los heterocigotos, entonces al separarse y al recombinarse, entonces vamos a tener distintas expresiones, tanto genotípicas como fenotípicas. Fenotípicas tenemos acá dos fenotípicas, tenemos la expresión del dominante y la expresión del recesivo, y tres expresiones genotípicas distintas, homocigoto dominante, homocigoto recesivo y dos heterocigotos. Esa es la ley de la segregación, es decir, la separación de los gametos, es decir, de los dos alelos, y se combinan nuevamente. Entonces dice que la segunda ley de Mendel es el principio de la segregación, lo mismo, ¿verdad? Al autofecundarse o al fecundarse dos híbridos, entonces vamos a ver la expresión de 3/4 partes del alelo dominante. Entonces, fenotípicamente vamos a tener expresiones dominantes, pero también puede darse el caso que se dé la apariencia de las características fenotípicas del recesivo cuando se combinan los dos recesivos. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? En la segunda generación filial F2 aparecen entonces 3/4 partes del dominante y 1/4 del recesivo. Luego vemos la tercera ley de Mendel. Veamos qué dice la tercera ley de Mendel. O ley de la herencia independiente. Los distintos caracteres se heredan independientemente unos de otros, combinándose al azar en la descendencia. Entonces, la combinación, la unión de los dos alelos, al segregarse, es decir, al separarse estos, y al nuevamente se van a combinar independientemente. Quiere decir que no va a haber ninguna condicionante que le diga este se va a parear con este y entonces vamos a tener forzosamente, siempre vamos a tener a este, o se van a unir un dominante con otro dominante, no. Es totalmente independiente y totalmente al azar. Esto lo vamos a ver más adelante en detalle, algunas diapositivas adelante.
Entonces, ya en resumen de todo lo que hemos venido viendo de las leyes de Mendel, ahora sabemos que estos genes se transmiten a través del ADN por los cromosomas. También conocemos otros casos en donde no se va a cumplir la ley de Mendel, como por ejemplo en el caso de las mutaciones y otros casos más que lo vamos a ver en la siguiente unidad, que es la genética postmendeliana. En este caso solo vamos a ver cómo se cumplen las leyes de Mendel. Entonces dice, hoy así se reconocen los méritos de Mendel, es decir, que luego siempre surge más estudios de la genética, en donde surge la genética post-mendeliana, pero siempre se reconoce el aporte de Mendel como parte de la genética, padre de la genética, ¿verdad? Y los estudios pues continuaron y por eso vamos a ver que la ley de Mendel va a tener algunas excepciones. Veamos aquí la explicación de los resultados de Mendel. Dice, Mendel desarrolla varias hipótesis luego de sus estudios. Dice, cada característica hereditaria está bajo el control de dos factores separados, uno de cada padre. Esto ya lo vimos también en la meiosis, que los gametos van a contener el 50% de la información para un nuevo individuo y el otro del padre y el otro 50% lo va a aportar la madre. Los cromosomas y sus genes se transmiten de los padres a los progenitores por medio de los gametos, amarrado con el primero, ¿verdad? Mendel estableció la práctica de usar letras para representar las parejas de genes. Es lo que nosotros llamamos, le llamamos la simbología mendeliana, en donde él elige cualquier letra. Cuando nosotros queremos hacer esto, podemos elegir cualquier letra. Lo importante es saber identificar el dominante y el recesivo, en donde el dominante la vamos a representar con la letra mayúscula y el recesivo con la letra minúscula. No importa la letra que elijamos, esa se elige como nosotros lo deseamos. Entonces, en resumen, solo un gen pasa a un gameto, dice. Esto quiere decir solo un alelo. Dice, cada uno de los gametos de un padre con semilla amarilla contiene un gen Y. Dice, cada uno de los gametos producidos por el padre con semilla verde contiene un solo gen Y. Acá vamos a obtener entonces la combinación, solo un alelo del gameto, en los gametos va a aportar la parte, las características del padre y el otro alelo va a ser de la madre, es el otro 50%. Cuando estos gametos se combinan como resultado de la fecundación, entonces solo una combinación es posible para la generación F1. Acá, aquí estamos hablando de las líneas puras y la F1, en donde todos van a ser híbridos. La dominancia. Aquí lo que quiere expresar es lo siguiente, dice, en los híbridos de la generación F1, solo un gen determina la expresión de una característica. Es decir, que un gen es el que va a dictar esa característica fenotípica, es decir, la apariencia de la descendencia, y ese gen va a ser el dominante. El recesivo no se pierde, el recesivo va a permanecer en la información genética del individuo y que éste puede surgir más adelante, que es lo que hemos visto ya en la F2, ¿verdad? Entonces, el principio de dominancia en un organismo híbrido, un gen determina la expresión de las características en particular, que va a ser el dominante, sobre la expresión de la otra característica, que se va a ser el recesivo. La segregación. Cualquier cruce, cada planta progenitora de guisantes transmitía solo un gen a cada gameto que se forma, esto ya lo vimos. Los genes se separaban, esta separación es lo que le llamamos la segregación, ¿verdad? Es la separación de los alelos para cada gameto y formar entonces la nueva información genética de la descendencia, que se recombinan en la fecundación, que es la descendencia. Esto es importante porque esta parte que vamos a ver acá es la que nos va a permitir entender algo de los ejercicios que tenemos pendientes de resolver.
Dice, naturaleza probabilística de las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel son probabilísticas, no determinísticas. Entonces, veamos, la probabilidad es el estudio de la forma en que operan las leyes al azar. Y el azar se refiere a la posibilidad que ocurra cierto evento. Entonces dice, por ejemplo, tiramos una moneda cara o escudo. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga cara y cuál es la probabilidad de que caiga escudo? 50%, ¿verdad? 50 y 50. O sea que cualquiera de las dos puede caer. Es al azar. Entonces dice, la naturaleza probabilística permite predecir la probabilidad de los distintos genotipos y fenotipos que resulten del cruce. Entonces, solo nos va a permitir predecir, sabemos qué combinaciones y qué características pudieran presentarse, pero no sabemos con exactitud cuál de esas posibilidades se van a dar. Eso no lo sabemos. Solo podemos decir, sí puede ser que cumpla con esta característica o con esta otra, pero no sabemos cuál de esas dos se va a dar. Es totalmente al azar. Y aquí hay otro aspecto bien importante. Dice, el estudio de la genética usa dos principios importantes de la probabilidad. La regla de eventos independientes. Los eventos que ya ocurrieron no afectan la probabilidad de que pueda ocurrir uno de estos mismos eventos. Eso quiere decir, principalmente eso lo podemos ver más con los humanos, ¿verdad? Tenemos dos progenitores y cada embarazo es un evento. Entonces, el primer progenitor, por ejemplo, digamos que son ojos cafés y ojos azules, la probabilidad de que ocurra que un niño o un hijo sea de ojos azules, digamos que va a ser el recesivo, es el que va a tener la menor probabilidad, pero puede ocurrir y tienen un hijo de ojos azules. En el siguiente embarazo, la misma probabilidad puede darse, que aunque este sea un recesivo, tienen la misma probabilidad de tener otra vez un hijo con ojos azules o bien con los ojos cafés. Entonces, no porque ya tuvo uno con ojos azules, ya no va a ya no puede tener ningún otro, no, porque son eventos independientes. Y la ley del producto, la probabilidad de que ocurra a la vez eventos independientes, es el producto de la probabilidad de que estos productos ocurran por separado. Es lo mismo. Aquí es lo mismo. La probabilidad de que estos ocurran independiente va a ser lo mismo, es decir, significa lo mismo de que ocurran por separado. O sea que son totalmente al azar y totalmente independientes. Bueno, no sé si tienen alguna duda de esto antes de que pasemos a los ejercicios. De mi parte, no, ingeniera. ¿Todo bien? Muy bien. Permítanme, voy a buscar donde tengo los ejercicios. Muy bien. Entonces, esto es lo que teníamos, creo que acá está, Aquí tenemos el primer ejercicio que habíamos dejado. Dice, en humanos, la falta de pigmentación llamada albinismo es el resultado de un alelo recesivo y la pigmentación normal resulta de su alelo dominante. Dos progenitores normales tienen un niño albino. Determine la probabilidad de que el siguiente niño sea albino, los dos siguientes hijos que nazcan sean albinos, y cuál es la probabilidad de que produzcan dos niños, uno albino y el otro normal. Entonces, número 1, pregunto para que alguien me diga, ¿cuál es el genotipo de los progenitores?
A ver, ¿quién me dice? ¿Serían heterocigotos, Miss? Sí, sí, muy bien. Permítanme. Vamos a explicarlo para que quede claro para todos. Voy a volver a usar mi lapicito. Espero que no sea mi lapicito el que haya arruinado la computadora. Entonces, aquí voy. Veamos acá. Ustedes ahorita, ustedes tienen ya la pantalla de Paint, ¿verdad? Sí, ingeniera. Sí, pero creo que ahorita la dejé de compartir. Es que es tan sensible esta computadora. Denme un segundo. ¿Dónde la tengo? ¿Qué se me hizo? Creo que cerré Paint. La voy a volver a abrir. Aquí está. Ahí está. Yo creo que ahorita... Listo, ya está otra vez. Entonces, espero que todo salga bien. Entonces, solo para que quede claro. Primero tenemos que ver los progenitores. Entonces, dice que tenemos lo primero. Tenemos a un dominante, ¿verdad? ¿Y quién es este dominante? El que le llama el ejercicio normal. Y tenemos un recesivo. Un recesivo que es albino, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son los descendientes? ¿Cómo son los descendientes? Entonces voy a hacerlo para que quede bien claro. Si tuviera, ya no me está pintando, ¿ve? ¿Será que mi lapicito? Vamos a ver. Si tuviera mis dos, digamos que padre, este padre homocigoto y madre homocigoto, ¿qué vamos a tener? Solo dominantes. Entonces quiere decir que toda la descendencia es Perdonen, jóvenes, el internet me sacó de la reunión. Ahorita voy a ingresar nuevamente. Aquí es donde estamos, compartir. Muy bien, entonces, como les decía, entonces, acá podemos ver y entonces ya estamos comprobando, para quien no lo vio tan rápidamente, que los padres no son
homocigotos. Y entonces iba a hacer yo ahorita el cuadro de los de un homocigoto. Este color se cambió solo, no le hagan caso al color, con un heterocigoto, que sería este. Entonces, ¿cuál podría ser la probabilidad de la descendencia? Esta sería la probabilidad de la descendencia. Quiere decir que la descendencia sería un homocigoto dominante y los 3 heterocigotos, pero este heterocigoto, su descendencia siempre la va a determinar los dominantes. Entonces sería una descendencia normal también. Pero vuelvo a decir, ellos tuvieron un albino. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sus padres son heterocigotos. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a comprobar. Porque al hacer la segregación de los alelos, ¿cuál va a ser la descendencia? Fenotipo. Voy a tener 1, 2, 3 partes de la descendencia, 3 probabilidades de que sea normal a una parte, una probabilidad de que sea albino. Y ellos tuvieron albino. Entonces, lo primero es que sus padres son heterocigotos. Ahí estamos claros, ¿verdad? Luego dice, ¿quién me lee la número 1, por favor? ¿Alguien que lo tenga anotado en su cuaderno? El siguiente niño sea albino. Que el niño sea albino, muy bien. Yo ya tengo uno que es albino. Entonces, se recuerdan que una de los principios que acabamos de ver en la teoría es que estos son eventos independientes y que uno no condiciona al otro. Entonces, digamos que este es para el hijo 1. Entonces, resulta que otra vez están esperando un bebé. Hijo 2. Voy a poner aquí H2, hijo 2. ¿Y cuál es la probabilidad que el siguiente niño sea albino? Si son eventos independientes, quiere decir que este que está acá no va a condicionar a este. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que el siguiente niño sea albino? Que sí, ¿verdad? Si hay probabilidad, la misma probabilidad de que sea albino, sí se puede dar. Y la número 3, ¿qué dice? O la siguiente, perdón, la número 2. Que los 2 niños siguientes sean albinos. Que los 2 siguientes, es decir, que el embarazo, voy a poner aquí, embarazo 1, embarazo 2, embarazo 3 y embarazo 4. ¿Qué probabilidades hay? Embarazo 3, 3-1. Embarazo 4, 3-1. Pregunto, ¿está claro esto que acabo de hacer? ¿Por qué embarazo 3 y embarazo 4, 3-1, 3-1? ¿Quién me lo explica, por favor? Porque los padres siguen teniendo las mismas características genotípicas. Exactamente. O sea, los padres siguen teniendo estas características, son heterocigotos, pero no solo eso, sino que todos los eventos son independientes. Aquí voy a poner evento 1, evento 2, evento 3 y evento 4, todos son independientes. A la hora del siguiente embarazo se va a repetir nuevamente el cuadrito y que ya haya nacido un albino, aunque la proporción sea 3-1, esta proporción no tiene nada que ver, no va a afectar al siguiente evento y al siguiente evento. A eso se refiere. No sé si está claro ahí. ¿O alguien que tenga alguna duda, por favor?
Creo que alguien habló, pero no sé si solo se activó el micrófono o alguien quiso decir algo. Sí, yo quería decir algo. O sea que en cada embarazo está la probabilidad del 25% que sea albino, no Exacto. que en los 4 embarazos uno va a ser albino. Exactamente, exactamente lo que usted está diciendo. En cada embarazo, lo podemos expresar así, en cada embarazo, 75 y 25. El 25% que sea albino y el 75% que sea normal. En cada embarazo existe esa probabilidad. Entonces, que el siguiente, por ejemplo, acá, en el primero ya sabemos que fue albino y siempre estuvo con la misma proporción 3:1, es decir, 75-25. En el siguiente embarazo se va a repetir lo mismo, totalmente independiente al primero. O sea, lo que quiere decir este ejercicio es que aunque ya tuvieron uno, acá albino, el que estoy marcando, ya tuvieron este no quiere decir que ya los siguientes ya nadie va a tener porque ya se tuvo este. Por eso es, o sea, la idea de ese ejercicio es que quede claro que como ya tuvieron uno, no quiere decir que va a anular esta proporción, esta proporción para el evento 2, para el evento 3 y para el evento 4. Siempre va a existir la proporción, se vuelve a dar la proporción. Creo que no sé cómo se borra. Quiero ver. ¿Y si lo pongo acá? Bueno, no sé. Entonces, que se va a dar esta proporción. Ahorita voy, Andy, para cada embarazo. Sí, dime, Andy. Señor, o sea que lo que quiere decir es que supongamos que existen 4 embarazos y existe la posibilidad, aunque sea pequeña, de que los 4 embarazos sean albinos, porque Exactamente. no afecta al... Oh, ya. Exactamente. Aunque con cada embarazo solo va a ir con el 25% de que sea albino, existe la posibilidad que los 4 hijos de estos padres sean albinos, de estos padres heterocigotos normales, sean albinos, exactamente así es. Aunque solo vayan con el 25%, puede ser que los 4 sean albinos. Así es, porque todos los eventos son independientes. O que los 4 sean normales también, ¿verdad? Puede darse el caso. No sé si estamos claros ahí. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, ingeniera. Muy bien. Quiero ver si le doy aquí limpiar todo qué pasa. Y es que creo que me borró. Es que este lo hice con permanente. No, no es cierto. Es que este que está aquí en negro creo que es del Paint y los otros eran de la pizarra. De la pizarra de esta que puse acá. Bueno, entonces ahí estamos claros. Denme un momentito. Me voy a venir para acá. Stop. Comparto. Aquí. Bueno, y todavía hay una tercera pregunta. Bueno, dice, ahorita les estoy compartiendo, deberían de todos estar viendo nuevamente el ejercicio 1, en donde dice, determine la probabilidad de que el siguiente niño sea albino. Ya lo pusimos. Número 2, que los 2 niños siguientes sean albinos, ya lo vimos. ¿Y cuál es la probabilidad de que produzca un niño albino y otro normal? ¿Hay probabilidad o no? ¿Cuál sería? Creo que aquí quedó. Es muy sencillo, pero lo voy a volver a hacer así para que quede bien claro. Y dice cuál es la probabilidad de que ellos, los padres, al final, en